Habiendo terminado con Éxodo y teniendo el día de hoy los bautizos, es apropiado leer un texto y meditar sobre un texto concerniente a la celebración que tenemos el día de hoy, porque como hemos aprendido, las ordenanzas que el Señor nos ha mandado, la cena del Señor y el bautismo, nunca deben ser celebradas sin explicar su significado. Y algo que debemos saber respecto al bautismo es que el bautismo es una señal. El bautismo es una señal. Una señal puede ser definida como una marca o un símbolo, un rasgo, una acción que provee información, que provee contenido sin palabras. Nosotros hemos visto esto muchas veces cuando vamos caminando quizá por una plaza y hay algunos objetos en el piso con un círculo rojo de una personita corriendo y poniendo el símbolo. Y ese símbolo está transmitiendo información sin palabras. Nos está diciendo no correr. Una persona puede estar platicando a alguien y decir: aquí están las marcas de la guerra, mis marcas hablan por sí mismas. Lo que puede estar diciendo esta persona es que el dolor de su corazón se evidencia por unas señales en su cuerpo que aunque no hablan, hablan. Aunque no hablan, literalmente, transmiten información. Niños, ustedes saben mucho de estas señales porque sus mamás o sus papás tienen un lenguaje con ustedes sin palabras. Cuando se están portando inquietos, niños, su mamá no tiene que hablar para ejercer dominio y solamente tiene que hacerles algo así como abrir quizá los ojos muy grandes y poner el dedo en la mano. Espero que no le hagan así, hermanas, a sus hijos. Pero sí, una vez escuché que una mamá le hacía a su hijo. Pero las señales transmiten información con el puro acto. En el Antiguo Testamento leemos en el libro de Josué que Josué debía poner un montículo de piedras cuando pasaron por el Jordán. Y este montículo iba a ser una señal para las siguientes generaciones, porque esta señal iba a hablar de que Dios había libertado al pueblo y lo había hecho pasar por tierra seca, Ok, así como todas esas señales, el bautismo es un tipo de señal. El bautismo es una acción que en el acto de efectuarse, transmite conocimiento sin palabras. Pero, ¿qué palabras transmite? Bueno, la Biblia nos enseña las palabras que transmite. Aunque el bautismo es una señal sin palabras, la Biblia nos declara su significado de tal manera que yo no puedo ver el bautismo y decir lo que yo crea que significa. Significa que ahora voy a tener una vida más bonita. No, el apóstol Pablo explica lo que este significa. Y 4 cosas podemos ver que simboliza la señal del bautismo. En primer lugar, el bautismo es una señal de salvación. El texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 6
claramente enseña que el bautismo simboliza la salvación. 3 aspectos de la salvación simboliza. Simboliza el perdón de pecados. Cuando una persona es bautizada, se simboliza el perdón de pecados que ha recibido. ¿Por qué? Porque esa persona está reconociendo que la salvación no la puede obtener por sí mismo, sino que está confiando en el sacrificio que Jesús hizo para el perdón de sus pecados. Amigo, algo debes saber este tiempo. Necesitas el perdón de tus pecados. Necesito el perdón de mis pecados. Esta humanidad necesita perdón de pecados. ¿Cómo la obtenemos? ¿Buenas obras? No. ¿Yendo a la iglesia? No. La única forma de obtener el perdón de pecados es confiando en la muerte del Señor Jesucristo en ese madero y en su resurrección. El bautismo simboliza que ya no estoy dependiendo de mí mismo, sino que estoy dependiendo del Señor Jesucristo. Además, el bautismo simboliza que hemos muerto al pecado. Que hemos muerto al pecado. Alguien que es bautizado, por un lado se simboliza que sus pecados han sido lavados, pero también simboliza que su corazón ha sido lavado, su corazón ha sido limpiado, que aquellas cosas pecaminosas que antes amaba, ahora por la obra de regeneración han sido quitadas. Además, el bautismo es un símbolo de nuestra continua dependencia al Espíritu Santo para el crecimiento en nuestra vida cristiana. Así que, hermanos que van a ser bautizados, el bautismo simboliza la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Hermanos que hemos sido bautizados, no solo los que van a ser, pero los que hemos sido bautizados. Cuando tenemos el privilegio de ver bautismos, nosotros debemos recordar esto para nosotros mismos. Este bautismo simboliza que yo he muerto al pecado, que yo confío en Cristo y que yo dependo del Espíritu Santo para la continua obra de gracia. Por otro lado, en segundo lugar, el bautismo es una señal pactual. ¿Ya vimos? El bautismo es una señal de salvación, pero el bautismo es una señal pactual. ¿Qué quiero decir con pactual? Quiero decir pacto. El bautismo es una señal de pacto. Por ejemplo, un pacto es un acuerdo entre 2 personas. Bueno, un pacto puede ser un acuerdo entre 2 personas, puede ser un acuerdo entre más de 2 personas. El matrimonio es un pacto. En el matrimonio se pacta el vivir mutuamente en amor y armonía y cuidar el uno del otro hasta que la muerte los separe. El bautismo también señala que hay un pacto. Hay un pacto en primer lugar entre Dios y el que se bautiza. Cuando alguien es bautizado, está diciendo públicamente que él ya no se pertenece. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y a iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando alguien es bautizado, es como si se hiciera una marca permanente para decir, ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Dios. La señal del bautismo significa que ya no voy a vivir más para mí, sino para la justicia que es en Cristo Jesús. Hermanos que van a ser bautizados, ustedes están testificando públicamente en señal de pacto el día de hoy que deciden no vivir más para sí mismos, sino vivir en una relación pactual con el Dios de
el pacto. Hermanos, que vemos esto. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que antes, como poníamos nuestros miembros a disposición de la iniquidad y el pecado, como poníamos nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestras manos, nuestro cuerpo para el pecado, el bautismo simboliza que ya no vamos a usar nuestros miembros, nuestro tiempo para el pecado, sino que lo vamos a hacer ahora para la justicia. Hermanos, el bautismo simboliza el pacto. Así como cada vez que te levantas por la mañana y ves tu anillo y recuerdas que estás en un pacto, así también hoy somos recordados. De hecho, es interesante. Pablo no está dando Romanos 6 mientras van a tener unos bautizos. Pablo no conocía a esta iglesia que está escribiendo, a las iglesias de Roma, no las había plantado él. Pero les está recordando lo que su bautismo es. Así que cada vez que vemos un bautismo, somos recordados que estamos en una relación pactual. Pero no solo una relación pactual con Dios, para ya no vivir para nosotros mismos, sino para Él. Y este es el tercer símbolo. Además nos recuerda que estamos en una relación pactual con la iglesia. Sí, no hay ordenanza que no sea una ordenanza. Yo no sé si me inventé esta palabra, suelo hacerlo. Si hay una mejor palabra me dicen después de la predicación, pero es una señal comunal, es una señal de comunión. No hay ordenanza. De las dos que tenemos, ambas tienen connotaciones de comunión. Ambas tienen connotaciones eclesiásticas. Se bautizaron y se añadieron. Se bautizaron y ahora pertenecen a la iglesia. El día de hoy, si tú has sido bautizado, estás recordando que no solo ahora tienes un pacto con Dios, pero que ahora tienes un pacto con la iglesia local, de manera que no eres un cristiano solitario caminando por este mundo, sino que eres un cristiano que pertenece a una comunión. Hermanos, somos seres sociales. No sé si lo habían notado. Somos seres que necesitan comunión. ¿Dónde la buscamos? En la comunión que Dios nos ha dado. Así se llamaba a la iglesia en los tiempos tempranos. Communium Sanctorum, la comunión de los santos. No solo somos recordados del pacto que tenemos con Dios, del pacto que tenemos con la iglesia. ¿Qué tipo de pacto? De servir la iglesia, de cuidar la iglesia, de proteger la iglesia, de amar la iglesia, de velar por la iglesia, de orar con la iglesia. Los que van a ser bautizados deben recordar que esto simboliza su pacto. No son bautizados para de aquí en adelante vivir solos. Son bautizados para que de aquí en adelante vivan en la comunión de la iglesia. Esa es la sociedad que el Padre que nos creó como seres sociales nos ha dado para que disfrutemos. No tenemos que estar buscando afuera. No hay necesidad. Esto no quiere decir, hermanos, que el lunes vamos a juntarnos en una montaña a vivir todos. Y que tenemos que predicar el Evangelio y que quizá tengo que estar conviviendo diario con incrédulos para predicar el Evangelio. No estamos negando eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra comunión es con los creyentes. Es lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan dice, y esta es la comunión que tenemos unos con otros, los que confiesan que Jesucristo es Señor. Esta es nuestra comunión. No puede haber una comunión más íntima, una comunión más íntima en nuestras vidas que la comunión en la iglesia. Y en último lugar, el bautismo es una señal de nuestra esperanza. ¿Saben? Los creyentes del Antiguo Testamento eran un cuerpo
que miraba siempre al futuro. Era un cuerpo que estaba esperando la venida del Mesías, que estaba esperando la inauguración del reino, que estaba esperando la construcción del templo. Estaban esperando muchas cosas. Su fe era una fe que anticipaba, era una esperanza. No esperanza como la que tiene el mundo, porque el mundo tiene esperanzas vanas, pero una esperanza cierta. Ellos miraban para la ejecución y cumplimiento de las promesas. Nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento. El Mesías ha llegado. Nuestra expectativa ya no está en un futuro Mesías. Nuestro Mesías ha llegado. Sin embargo, vivimos en una tensión entre que se ha cumplido lo que se prometió y al mismo tiempo que seguimos esperando la consumación. Porque hay varias promesas que aún Cristo tiene que venir a realizar en este mundo. Una de ellas es la destrucción de los que no se arrepienten y creen. Así que por medio del bautismo simbolizamos nuestra esperanza. Escuchen, que así como Cristo fue sepultado y resucitó, que así también nosotros resucitaremos. Así también nosotros resucitaremos. Así que este símbolo testifica de nuestra esperanza en que Cristo vendrá por su iglesia, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, y que va a resucitar a los creyentes y va a juzgar a los incrédulos. Hermanos, esta señal que tenemos el privilegio de experimentar el día de hoy, de ver, simboliza la esperanza que tenemos en Cristo. Así que a la hora de ser bautizado, estas son algunas de las cosas que deben estar en nuestra mente. Y quiero terminar aclarando que es una señal, que el bautismo es una señal de una realidad espiritual. El bautismo que vamos a celebrar es una señal. El bautismo no salva. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no ofrece perdón de pecados. El bautismo es una señal de una realidad interna. El bautismo simboliza lo que una persona ya ha experimentado y lo va a simbolizar externamente por el bautismo, por esta acción de ser sumergido y ser levantado, así como Cristo murió y resucitó. Y al mismo tiempo quiero decir que en este símbolo tenemos la promesa de que el Espíritu Santo obra para aplicar lo que se simboliza. El Espíritu Santo obra para aplicar lo que se simboliza. O sea, hermanos, que así como en la predicación no esperamos simplemente escuchar palabras, sino esperamos que Dios obre en nuestro corazón, así aquellos que se bautizan una vez y para siempre deben recordar que el Espíritu sella ahora las promesas que el bautismo simboliza. Hermanos, que el Espíritu obre en nosotros cuando vemos el bautismo, al recordar lo que éste significa.